Y estamos aquí en la unidad número 15, Introducción a la termodinámica. Esta es una unidad muy breve, va a tratar únicamente de algunos aspectos básicos sobre la termodinámica, pero no vamos a trabajar en mayor profundidad con ella porque la termodinámica requiere realmente un estudio muy amplio. Termodinámica por sí mismo es un semestre de física universitaria. La termodinámica es el estudio del calor y su transformación en trabajo útil. Se refiere únicamente a procesos macroscópicos. Mencionaba yo con anterioridad que un proceso macroscópico es el que se observa en la experiencia cotidiana, a diferencia de los procesos microscópicos que no se pueden observar directamente. La termodinámica no trabaja con partículas, trabaja con fluidos. Aquí se necesita aprender un montón de técnicas llamadas del medio continuo, porque aunque nosotros conocemos que un líquido o un gas está formado por partículas, no podemos simular el movimiento exacto de esas partículas. Curioso, porque sí podemos simular el flujo de un líquido o de un gas, incluso de un sólido. Entonces, un proceso macroscópico siempre se va a dar a nivel que podamos observar, a nivel de máquinas, a nivel de dispositivos, combustión interna, máquinas de vapor, refrigeradores, todos esos son procesos macroscópicos. La termodinámica se refiere especialmente a los sistemas de conversión de calor y de trabajo. Calor y trabajo. Sus principios son de aplicación general y tienen una importancia básica fundamental para muchas aplicaciones de ciencia y de ingeniería. Un ejemplo rápido de la termodinámica son las máquinas térmicas. Había mencionado yo que una máquina térmica es cualquier cosa que trabaje con calor. Entre ellas podemos contar de cierta manera como una máquina térmica simple a un horno, a una estufa y a un refrigerador. Pero también tenemos máquinas muy complicadas que son máquinas térmicas como los motores de combustión interna en formato diésel, en formato de gasolina. Son máquinas térmicas. De suyo pudieras llegar a mencionar que un panel solar un panel solar es una máquina térmica. No es exactamente una máquina térmica, pero funciona. Lo que sí es una máquina térmica es un calentador solar. Ok. El calor, entonces, efectúa un trabajo. Este trabajo no necesariamente lo podemos apreciar directamente, pero sí que lo podemos apreciar. Un ejemplillo así rápido sería, voy a dibujarlo aquí. Vamos a suponer que nosotros tenemos una parrilla. Y en esta parrilla tenemos un quemador de gas que está quemando gas. Encima de la parrilla nosotros tenemos una olla. Y esta olla tiene un par de asas y tiene una tapa. Esta tapa, al momento de estar trabajando, digamos, hirviendo agua, va a crear vapor dentro del agua y nosotros podemos observar el trabajo que se está realizando por dos cosas básicas. La primera es la conversión del agua en vapor, lo que significa que estamos metiéndole calor y estamos haciendo un trabajo de evaporación y estamos haciendo un trabajo de ebullición. Y además podemos observar este trabajo directamente porque la tapa puede estar subiendo y bajando por acción del vapor
de agua que está subiendo por aquí. Este trabajo es el que se aprovecha para crear máquinas de vapor. Si nosotros podemos controlar el movimiento vertical de nuestra olla, sube, baja, sube, baja, sube, baja, podemos convertir la energía térmica en energía mecánica. Y esta energía mecánica, de cierta manera, podemos decir que es una energía muy poco aprovechada. No me refiero a que no haya máquinas térmicas que estén utilizando este proceso. Lo que me refiero es que la mayor parte del trabajo de la flama se va en calentar el agua, y ya sabemos que el agua tiene un calor latente muy elevado para pasar de líquido a vapor, y por tanto el trabajo que se puede desempeñar se pierde. Pero eso será en su caso, cosa que veremos en algún eventual semestre completo de termodinámica. La termodinámica tiene 3 reglas básicas, 3 leyes, que son, enumerando aquí directamente, la ley 0, la 1, la 2 y la 3. ¿Por qué las 3 leyes de la termodinámica son en realidad 4? Porque la ley 0 se descubrió después de las otras leyes. Empezaré por la ley 0. La ley 0 indica que dos sistemas, están en equilibrio térmico cuando comparten una determinada propiedad. Una propiedad que se pueda medir y a la que se le pueda asignar un valor numérico definido. Generalmente esta propiedad es la temperatura. Una consecuencia de esta ley 0 básica es que podemos confirmar que si dos cuerpos están en equilibrio con un tercer cuerpo, entonces los 3 cuerpos están en equilibrio. Vamos a suponer que tengo aquí unos cuantos cubos. Estos cubos, a los que llamaré A, B y C, van a ser checados con un termómetro. Voy a suponer que es un termómetro de cera, común y corriente. Un termómetro común y corriente. Y vamos a suponer que este termómetro, al checarlo aquí, me dice que la temperatura es de 373 Kelvin. Y luego checo el cubo número B y me dice que tenemos 373 Kelvin. Y luego checo el C y me dice que tenemos 373 Kelvin. Por tanto, los cubos A, B y C están en equilibrio térmico. Tienen la misma temperatura. A está en equilibrio con C, B está en equilibrio con C, A está en equilibrio con B y por tanto A está en equilibrio con C. Todos están en equilibrio. Esa es la primera consecuencia de las leyes. La ley 0 define el equilibrio térmico, la propiedad del equilibrio térmico. Viene entonces la primera ley de la termodinámica. Esta nos dice, básicamente,
que si nosotros tenemos un sistema cerrado, la cantidad de energía que está en el sistema se conserva. Habíamos mencionado anteriormente un termo, donde el termo conservaba la mayor parte del tiempo la temperatura porque tenía muy pocas superficies donde el calor se pudiera escapar. La primera ley de la termodinámica, la voy a poner aquí otra vez, la ley 1 de la termodinámica establece la conservación de la energía con respecto al calor. ¿Y por qué le puse ley con I latina? No lo sé. Ley. Ahora sí. Como la energía no se puede crear y no se puede destruir, solo se puede transformar o se puede cambiar de lugar, entonces la cantidad de energía que entra en un sistema debe ser igual a la energía que sale del sistema. Si nosotros le metemos energía a un sistema, esta energía debe ser igual a la energía total del sistema. Otra vez, si yo tengo un cubo a 100 Kelvin y le agrego 100 Kelvin, la temperatura será 200 Kelvin y permanecerá en 200 Kelvin hasta que se haga un trabajo en él o se pierda el calor de alguna forma. En una máquina térmica, en un sistema termodinámico, el trabajo se pierde siempre en forma de calor. Siempre es en forma de calor. El trabajo mismo es calor o la aplicación cinética del calor. La segunda ley de la termodinámica, esta está mucho más fácil. La ley número 2 de la termodinámica nos dice que si no se realiza un trabajo, es imposible transferir calor de una región de temperatura baja a una región de temperatura alta. Si no se realiza ningún trabajo, las cosas ordenadas inevitablemente se van a desordenar. Esta tendencia de todas las cosas al caos y al desorden se llama entropía. Básicamente, con nuestra segunda ley, nosotros vamos a tener un cuerpo, llamémoslo A, y un cuerpo, llamémoslo B, cuyas temperaturas son diferentes. Supongamos, por alguna extraña razón y circunstancia, que A tiene una temperatura de 300 Kelvin, en cambio B tiene una temperatura de, vamos a ponerlo sencillo, 400 Kelvin. Esto nos dice sencillamente que el frío, la temperatura de aquí, no puede pasar hacia acá. No vamos a bajar aquí a 0 Kelvin y aquí no vamos a tener 700 Kelvin. No se puede, para nada. Esto no se puede. Lo que sí se puede es pasar temperatura de aquí hacia acá. ¿Cuánto podremos pasar? Dependerá fundamentalmente del tamaño, pero supongamos que son exactamente iguales en tamaño y en propiedades, salvo la temperatura. Entonces aquí terminaríamos con un cuerpo de 350 Kelvin y aquí tendremos 350 Kelvin de temperatura. ¿Por qué? Única y sencillamente porque el trabajo es capaz de fluir del calor al frío
para igualar las temperaturas de acuerdo a la ley cero. Aquí ya llega la tercera ley de la termodinámica y esta es una ley muy importante en el mundo de la física. La tercera ley afirma que no se puede alcanzar una temperatura de cero absoluto. ¿Por qué? Es una cosa muy curiosa, es una cosa que la física experimental dice que se puede alcanzar. No, la física experimental dice que no se ha podido alcanzar. La física teórica dice que es posible, pero no se ha podido alcanzar por la física experimental. Si nosotros retiramos energía en un sistema, vamos a reducir la intensidad del movimiento molecular y por tanto vamos a reducir la temperatura. Al reducir la temperatura, nosotros también estamos reduciendo el espacio que requieren las moléculas y los átomos y las partículas elementales y todo cada vez más y más compacto. La cosa es que al alcanzar una temperatura de cero absoluto, Lord Kelvin descubrió que el volumen es cero. Y nosotros no podemos tener un volumen cero si hay masa. Si hay masa, el volumen no puede ser cero. Es excluyente, es mutuamente excluyente. Y además, perder este volumen nos ocasiona una singularidad, lo que significa un agujero negro. Y nosotros sabemos que los agujeros negros están muy calientes, por tanto el cero absoluto es imposible bajo las normas de la física experimental. Las normas de la física teórica pueden decir lo que quieran, pero las experimentales son las que cuentan para nuestros propósitos prácticos. Ahora como que le dio mucho por pasar a los camiones por mi calle. Son estas cosas de transmitir en vivo. Bueno, la ley de la termodinámica que dice que no se puede alcanzar una temperatura de cero absoluto es la ley número 3. Repito, cuando nosotros retiramos energía en un sistema, reducimos la intensidad del movimiento molecular y reducimos la densidad y reducimos el trabajo. Pero no hemos encontrado una forma de alcanzar esto. Lo más cercano que se ha llegado a los 273.16 grados Celsius bajo cero, o sea, los 0 Kelvin, está alrededor de los 273 grados. Estamos prácticamente a punto, pero no a punto. ¿Y qué es lo que nos ha hecho ver la física experimental? Cuando tú congelas helio, el problema del helio es que no se congela. Nadie ha logrado conseguir helio sólido, únicamente helio líquido. Helio líquido a 273 grados Celsius bajo cero sigue siendo líquido, en tanto que el hidrógeno ya está congelado, hecho un bloque. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el helio se comporta de esa manera? Todavía la ciencia no lo sabe. Si lograse convertirse el helio en un sólido, entonces probablemente alcancemos la temperatura del cero absoluto o desprobamos a Kelvin en el proceso. Pero Kelvin decía que la temperatura tan baja proporciona un volumen de cero y un líquido sigue teniendo volumen. Estas son las cosas que vuelven raro
al estudio de la física experimental. Hasta el momento solo se conoce un único caso de algo o alguien que haya alcanzado el cero absoluto. Cisne Hyōga es el único que ha alcanzado el cero absoluto y nadie más. Así son las cosas. A mí no me vean, así son las cosas. Yo se los cuento tal y como me lo contaron a mí. Bueno, en cualquier caso, nosotros vamos a poder trabajar con ciertas simulaciones experimentales en el ámbito de la termodinámica. Uno de estos procesos muy complicado para entender, porque no se parece a lo que vemos en la vida real, son los procesos adiabáticos. En un proceso adiabático, la temperatura aumenta o disminuye sin que haya entrada o salida de calor en el sistema. Sin embargo, en la vida real se necesita que haya una entrada o una salida de calor en el sistema para que se realice un trabajo. Un proceso adiabático, ahí está. Un proceso adiabático supone que el sistema está perfectamente aislado, nunca lo está, y que se realiza suficientemente rápido, nunca lo es, para que no se produzca un intercambio de calor con el medio circundante. El cambio de temperatura ocurre por el cambio del trabajo efectuado por el sistema o sobre el sistema. Un ejemplo sería cuando estás trabajando con una bomba de aire para inflar una llanta. Supongamos que es una llanta de bicicleta y que estás usando una bomba manual de esas de... ¿Ok? Cuando se calienta una bomba de aire, ustedes pueden notar cómo se calienta la bomba de aire. Es porque han estado usándola mucho y entonces pierde efectividad. En algunos casos, la bomba se expande tanto que deja de bombear aire, porque ya al momento de que el émbolo está presionando en el interior, tiene una barra alrededor. Vamos a suponer nuestra barra, nuestro émbolo y nuestra válvula. Aquí, si esta válvula estuviera completa, estuviera perfectamente sellado y comprimimos el aire para que salga por esta dirección. Pero si ya calentamos el sistema, literalmente vamos a tener escapes por los bordes. Estos escapes ocasionan que aquí no entre aire y al contrario puede darse pie a que incluso el aire se regrese. Una bomba caliente es muy complicado de hacer que funcione. Bueno. Y al revés, si nosotros tenemos la llanta sobreinflada y nosotros dejamos escapar un poquito de aire por la válvula, la llanta que estaba caliente se va a enfriar. ¿Por qué? Porque estamos liberando presión, se liberan las moléculas del gas y se libera energía. Y por tanto el gas se enfría. Y si el gas se enfría, el equilibrio térmico ocasiona que toda la llanta se enfríe. Tampoco es que vayas a bajar una temperatura muy grande, pero es apreciable con las manos. Un ejemplo más interesante sobre cómo funcionaría teóricamente un proceso adiabático es el aire caliente en una ciudad. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí nuestra jungla de asfalto y de concreto. Tenemos aquí nuestras casas, nuestros edificios y lo tenemos otro por acá porque así somos de versátiles. Y hay otro por acá, y aquí hay uno chiquito, y aquí hay uno
toda nuestra ciudad, en realidad podemos comprimirla por cuestión de física teórica a una simple superficie. Y vamos a tener una graduación en metros de altura. 0 es el nivel medio del mar. Luego vamos a suponer que aquí tenemos 1000 metros, aquí tenemos 2000 metros, 3000 metros, 4000 metros, 5000 metros y vamos a llegar hasta los 6 kilómetros de altitud, 6000 metros. Si nosotros tuviéramos una pequeña nube de vapor, digamos que aquí tenemos nuestra nube y esta nube está aquí a 30 grados Celsius. La nube tiene la natural tendencia a subir porque es aire caliente y cuando nuestra nube llega a los 2000 grados ha perdido suficiente calor como para ahora únicamente tener una temperatura de 20 grados Celsius. Pero sigue subiendo. El aire todavía está muy caliente debajo y la nube sigue subiendo. Y resulta que al llegar a los 3000 metros ya estamos aquí a los 10 grados Celsius. Pero nuestra nube sigue subiendo y de pronto a los 4000 metros ya tenemos la nube en el punto de congelación del agua. Pero resulta que a estas alturas del partido el aire es mucho más frío, lo que le permite a la nube subir. Y entonces a los 5000 metros ya estamos trabajando con, digamos, 10 grados Celsius bajo cero, y todavía podemos subir más, donde la temperatura es finalmente de 20 grados Celsius bajo cero. ¿Se perdió energía? Técnicamente sí. ¿Por qué? Porque las nubes se empiezan a expandir. Aquí tenemos una presión que es muy baja. Entonces, la temperatura empieza a expandir nuestra nube. ¿Qué tanto expande nuestra nube? ¿Qué tanto espacio hay? Literalmente, ¿qué tanto espacio hay? Y llegará el momento en que acabamos con un equilibrio térmico y entonces esto cae en forma de lluvia, de nieve o de granizo. El aire caliente, al ascender y encontrar una menor presión atmosférica, se expande, se libera energía potencial y se enfría. Eso es un proceso adiabático. No necesariamente me refiero a que las nubes siempre aumentan de tamaño en el aire. Es una consecuencia porque recordemos también que al bajar la temperatura las cosas se comprimen. Si las cosas se comprimen al bajar su temperatura, pero se expanden al momento de ir subiendo por menor presión atmosférica, entonces volvemos a alcanzar un equilibrio y parece que la nube permanece del mismo tamaño. Pero el trabajo que se realizó es de naturaleza térmica y por tanto la nube se debió enfriar. Esto es básicamente todo lo que vamos a ver de termodinámica. Literal, esta es la más breve de las clases que hemos tenido
y que vamos a tener. La unidad que sigue, fenómenos ópticos, esa va a ser mucho más complicada porque aquí sí vamos a utilizar algunas cosillas de historia. Y lo que me interesaría es ver si puedo realizar algunos experimentos. Muy probablemente no. No creo tampoco ser capaz de hacer un video rápido, así que me lo voy a aventar de manera teórica. Lo que sigue ya es fenómenos ópticos, la unidad 16. La unidad 17 será difracción e interferencia. Aquí vamos a poder ver unos experimentos también y eso nos va a permitir entender cómo funcionan los anteojos. Y la unidad 18 va a ser interacciones microscópicas y con eso vamos a terminar este remedial. Agradezco hasta el momento su atención y nos vemos mañana para la siguiente.